En nuestra segunda presentación de la primera semana tenemos los modelos económicos en el estudio de la economía en las organizaciones. Bueno, primero, ¿por qué los economistas utilizan supuestos? Resulta que la utilización de modelos proviene de las ciencias naturales en los que es mucho más viable a través de pruebas de laboratorio controlar las variables de entrada en un proceso de investigación y controlar todo el proceso hasta poder identificar las variables de salida y medirlas de manera controlada, utilizando variaciones en las variables de entrada y observando los resultados obtenidos en las variables de salida, por ejemplo en pruebas químicas, aumentando el calor o cierto compuesto o elemento utilizado. Pero en las ciencias sociales y en especial en la economía, esto es imposible porque se estudia la sociedad en su conjunto y cada aspecto, por ejemplo la inflación, el crecimiento económico, es afectado por una multiplicidad interminable de variables. Pensemos, por ejemplo, en la variación de los precios y las cantidades de todos los productos que se generan, desarrollan o producen en una economía en un mismo año. Y las variaciones en otras, como por ejemplo las preferencias o productos complementarios. Es imposible de verdad. Entonces la única manera de poder hacer análisis a nivel económico es considerando solo aquellas variables que son más importantes para entender cómo éstas generan resultados en unas pocas seleccionadas variables de salida. Entonces, como ejemplos físicos en la tabla que presentamos aquí, se puede estimar, por ejemplo, cuánto demora una canica en caer en el vacío. Esto es un supuesto que utilizan los físicos porque en realidad no ocurre. Es decir, en la vida real no se puede eliminar el aire en un espacio fácilmente. Se tiene que hacer eso en un laboratorio. Y a nivel económico, entonces, el economista analiza el comercio internacional suponiendo, por ejemplo, que existen solamente dos países y dos productos. Aunque sabemos que no existe solo comercio bilateral, sino es multilateral realmente y existen multiplicidad de productos y servicios. Otro ejemplo, por ejemplo, se supone simplificar sin afectar mucho la predicción. Es una de las premisas de los físicos o los biólogos, es decir, investigadores de las ciencias básicas. Pero a nivel económico, entonces, el supuesto permite entender la esencia antes de complicarse el modelo. Entonces, en últimas, los economistas vamos a utilizar los supuestos es para simplemente entender de manera sencilla un fenómeno de carácter socioeconómico. Pero si le tratamos de meter demasiadas variables, no vamos a poder obtener ningún resultado. Ahora, ¿esto para qué es importante en la inteligencia de negocios? Porque nosotros también hacemos análisis similares al análisis económico. Es decir, estos eran análisis que realmente hacían los economistas hace unos años, sino que ahora se le denomina análisis de inteligencia de negocios aplicado a las organizaciones. Por ejemplo, el cliente siempre actúa racionalmente, uno de los principios de la economía. Si esto es así, entonces los precios son constantes o la demanda es lineal. Esas son preguntas que nos permitirán a nosotros establecer un modelo en el análisis. Estos modelos también permiten validar y adaptar supuestos. Por ejemplo, la mejora en la precisión del análisis permitiría entonces tomar decisiones un poco más realistas, sin demasiado variables, porque esto haría que no fuera viable eh, la modelación de este fenómeno. Entonces los especialistas en BI construimos modelos de decisión con supuestos ajustados al negocio, es decir, de todos los fenómenos, de todo el fenómeno, perdón, las variables solo las más importantes son las que vamos a incluir y vamos a ignorar aquellas que son que tienen una menor capacidad de influencia. El primer modelo que a nivel económico se destaca es el diagrama de flujo circular, en el que tenemos en los rectángulos azules las empresas y las familias al lado derecho. Entonces estos dos agentes tienen funciones distintas en la economía. Las familias son los consumidores, compran servicios y bienes y son propietarias y vendedoras de los factores productivos. Es decir, tienen por ejemplo los terrenos y la mano de obra. Es decir, las familias proveen la fuerza laboral y proveen los terrenos y las edificaciones donde se fabrican los productos. Pero no fabrican los productos, venden la mano de obra.
Y en el lado izquierdo tenemos las empresas que producen y venden bienes y servicios. Contratan los factores productivos, que estos son el capital, terrenos, edificaciones, y en especial la mano de obra. O sea, ellos contratan mano de obra. Entonces, lo siguiente es identificar en este gráfico, en este modelo, los flujos. El flujo rojo interno es el de insumos y productos. Es decir, ahí hay unas flechas que están mostrando qué es lo que proveen en términos materiales cada gente. Por ejemplo, comencemos con la empresa. La empresa vende bienes y servicios. ¿Lo vende dónde? Ahí es donde vamos al lugar arriba, que tenemos el mercado de bienes y servicios. Ese mercado es donde las empresas venden y las familias compran. Pensemos como un supermercado. Y entonces de ese mercado sale la compra de bienes y servicios que realizan las familias. ¿Qué proveen las familias? Estamos en la flecha de abajo roja. Estas familias proveen la tierra, los terrenos, el trabajo y el capital, y lo entregan en los mercados de factores productivos. Pensemos eso como un mercado de capitales donde las familias ofrecen el capital y también ofrecen su mano de obra, o sea, ofrecen buscando empleos. Y en esos mercados lo que se le entrega a las empresas son los factores productivos. Tierras, edificaciones, maquinarias y en especial mano de obra. Entonces ya con eso completamos el ciclo rojo del flujo, donde hay bienes, servicios, capital y mano de obra, ¿verdad? Ahora, el siguiente flujo es el flujo del dinero. Entonces las familias obtienen sus ingresos, acá en la parte inferior, esta línea verde, lo obtienen de los mercados de factores productivos, en donde reciben de las empresas los salarios por su mano de obra que ofrecen y las rentas y beneficios de los factores productivos. Y piensen en eso como dividendos que han recibido por haber aportado capital patrimonial a las empresas, o arrendamientos por haber arrendado edificaciones para la fabricación a empresas. Entonces ahí pensemos, son salarios, dividendos, intereses que reciben de las empresas. Entonces aquí está, las familias tienen ese dinero, y con ese dinero las familias gastan en los mercados de bienes y servicios, comprando los bienes y los servicios. Ese dinero es recibido por las empresas y ahí continúa el ciclo, porque la empresa lo utiliza efectivamente para pagar las rentas, dividendos, intereses y los salarios en especial, y vuelve el ciclo completo en ambos. Aquí solamente está la empresa y la familia. Hay modelos más complejos en donde se integra el gobierno, lo pueden colocar aquí como por la mitad, recibiendo impuestos y haciendo gasto público, funcionando también un poco como la empresa, pero interviniendo. Y también se puede agregar el sistema financiero en este modelo, que también administra el dinero que se mueve en los mercados de factores productivos. Bueno, siguiente modelo. Un segundo modelo que se destaca en la economía es la frontera de posibilidades de producción. Vamos a verla por partes. Entonces aquí tenemos dos ejes. El eje horizontal está representando que un país en particular es capaz de producir todas estas cantidades de automóviles. Es decir, que si esta economía se dedica solamente a producir automóviles, tendría la capacidad de producir con su capital y mano de obra 1000 automóviles, pero 0 computadoras. Y eso nos lleva a este eje vertical, que esa misma economía tendría la capacidad de producir estas computadoras si utiliza el 100% de su capital y mano de obra, produciría 3000 computadoras, pero 0 vehículos. Entonces eso nos lleva como un punto aquí, daría 0, y este punto acá, 1000, daría 0 computadoras. O sea, 1000 automóviles, 0 computadoras, 3000 computadoras, 0 automóviles. Ahora, ¿cómo se forma esta curva? Porque aquí solamente tenemos dos puntos. Este punto acá pegado sobre el eje vertical y este punto pegado sobre el eje horizontal que acabo de describir. Entonces, ¿cómo se generan esta curva? La multiplicidad de puntos que se pueden generar acá. Por ejemplo, vamos al punto A. En el punto A, la economía está en la frontera, es decir, estaría produciendo a su mayor capacidad posible una combinación de dos bienes. En este caso sería producir 2200 computadoras y al mismo tiempo 600 vehículos, ¿verdad? Pero podría pasar a un punto B, que también es
de capacidad, o sea, es eficiente porque estaría en la frontera. O sea, todos los puntos alrededor de la frontera, sobre la frontera, perdón, son buenos, porque son de utilización de máxima capacidad. En este caso produciría 2000 computadoras y a la vez también 700 vehículos, automóviles. Como el punto E también, este punto E no están los números, pero produciría casi 1000, digamos que 900 vehículos y quizás 300 computadoras. No dice los números, pero estos también son combinaciones posibles. Pero tanto la E como la F serían economías altamente especializadas. Como por ejemplo, nosotros en Colombia, digamos que esto fuera café, entonces producimos mucho café y poquitos automóviles. Porque sí, es verdad que ensamblamos vehículos, ¿verdad? O creo que recientemente ya eso está eliminado, pero supongamos que fueran vehículos y café. O sea, hacemos mucho café y poquitos vehículos, ¿verdad? Entonces, eso nos daría una economía especializada en café. Y el punto E sería una economía, por ejemplo, como la alemana, que haría muy poquito café, pero muchísimos vehículos, sería especializada en vehículos. Entonces, aquellas economías que se especializan en bienes de alto valor tienden a tener unos niveles de ingreso mucho más altos, ¿verdad? Y eso tiende a favorecer por el intercambio internacional, son mucho más competitivos en esa relación de intercambio, porque producen vehículos de alto valor, muchísimos vehículos, y los pueden intercambiar en la economía generalizada por muchos más bienes y servicios. O sea, no sé que no estoy implicando un trueque, no, no es eso, estoy implicando es que la economía le generaría muchísimos ingresos por exportación y esos ingresos alrededor de toda la economía les daría a toda la población una capacidad de compra de importaciones mucho más alta. Bueno, vamos a seguir acá con la siguiente presentación, que sería, bueno, ¿qué pasa si esa frontera se desplaza? ¿Por qué motivo ocurriría? Que es esta frontera de posibilidades de producción, es la azul que veníamos en la diapositiva anterior, y aquí estamos viendo que hay como un desplazamiento de esa curva representada por esta línea roja. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué la curva se desplazó? Porque se produce un cambio tecnológico que aumenta la capacidad productiva. Por ejemplo, la implementación de una tecnología productiva que, utilizando la misma cantidad de recursos, es decir, la misma mano de obra y el mismo capital, producir más computadoras. Entonces ya puede tener la fábrica puede tener 100 empleados, pero esos mismos 100 empleados en la misma planta no producen 3000 sino 4000 por un avance tecnológico, de pronto una nueva patente, un descubrimiento, una innovación que genera mayor capacidad de producción. Aunque aquí en este caso la capacidad de computadores, de automóviles fue la misma. Es decir, que el cambio tecnológico fue en la producción de computadoras, pero no en la de automóviles, sin embargo se desplaza la curva. Actualmente se está generando un avance tecnológico con el desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica, que ha aumentado con la capacidad productiva, está aumentando la capacidad productiva utilizando los mismos o menos recursos productivos. Esto obviamente genera un incremento de la producción. Lo que habría que identificar es cómo se distribuiría eso alrededor de la población, porque si son en menos empleos y en un menor grupo de personas que se benefician de esos mayores ingresos, pues habría ahí una situación de inequidad. Bueno, dos conceptos importantes que de pronto ustedes ya conocen es la distinción entre microeconomía y macroeconomía. No es que es una economía grande y una pequeña, no, es que estudia. Lo micro estudia es cómo las familias y las empresas toman decisiones e interactúan en los mercados. Ahí vemos, por ejemplo, la teoría del consumidor y la teoría del productor como las temáticas generales más importantes. Para nosotros, dentro de la inteligencia de negocios, esta sería como el campo de trabajo muy importante. O sea, conocer la teoría del consumidor y del productor como el fundamento bien básico, la oferta, la demanda, y todo lo relacionado con la producción es importante para nosotros dentro de nuestra capacidad analítica como especialistas en inteligencia de negocios. Y los fenómenos macro, que es el estudio de la economía en su conjunto, de aquellos factores que afectan a la economía en su conjunto, como es el desempleo, la inflación y el crecimiento económico, también es relevante porque eso nos da un contexto del entorno empresarial, cómo es afectado por los ciclos de la economía.
Bueno, otro aspecto muy importante es las visualizaciones. El generar gráficas para un especialista en inteligencia de negocio es fundamental. Hay distintos tipos de gráficos. Esto es simplemente como un esquema general. Gráficos de Pay, que es el de... Eso es costumbre decir Pay, pero ya saben que es Pie en inglés. Se escribe distinto. Pero se suele redactar de esta manera. Este tipo de gráficos es un 100% de un valor es dividido en sus estructuras. Por ejemplo, aquí el ingreso de la empresa está estructurado que el 72% es compensación a los empleados. Entonces, una empresa cuyo carga de nómina sea muy importante, todos los análisis relacionados con el impacto sobre ese aspecto es muy importante. Y solo el 11% representa las utilidades, en este caso que se representa. Entonces estos gráficos son muy importantes para identificar los segmentos que son más relevantes dentro de un análisis. Otro tipo de gráfico es el de columna, donde se quiere comparar agentes o elementos que son similares entre sí. Por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, México e India son países. Y se está graficando su ingreso en dólares por persona en un mismo periodo de tiempo, que sería 2008. Y también tenemos gráficas de series de tiempo en donde una misma variable es representada a lo largo del tiempo y se hace una línea. ¿Sí? Este es un gráfico de línea. Todos estos gráficos tienen algo en común, que representan una sola variable. En este caso, ingreso y el ingreso, la productividad. ¿Sí? Bueno, también existen gráficos de dos variables. En este caso, se relacionan en un plano cartesiano. Este es el eje Y vertical, el eje X horizontal. En este se representa la variable de estudio por horas, o sea, cuántas horas a la semana se dedican al estudio. Y en este eje vertical se representa la calificación obtenida por el estudiante. Entonces aquí hay dos estudiantes en rojo. Este estudiante solamente dedicó 5 horas a la semana y obtuvo una nota de 2. Pero este otro estudiante, Albert, dedicó 25 horas a la semana, bastantes, y obtuvo un 3.5 de nota. Y si vemos los distintos puntos y tratamos de colocar una línea como en centro de todo, una línea ajustada a la mitad de los puntos, que cruce todos los puntos de la manera más ajustada, identificamos que hay como una posición común, o sea, hay como una línea común, que sería así, ascendente. Es decir, que podríamos intuir que hay una relación, existe una relación entre mayor dedicación por horas y la calificación promedio. No necesariamente es causalidad, porque puede un estudiante dedicar muchas horas y obtener una calificación por debajo del promedio, por ejemplo. Un promedio alto de horas de estudio y un promedio bajo de calificación. Se puede dar, o al revés, un promedio bajo de dedicación y una calificación alta. Bueno, también debemos hablar acerca de la causalidad. Es decir, si nosotros podemos, a partir de la observación de una variable respecto a otra, identificar que una está relacionada y que causa el resultado. Eso debemos tener mucho cuidado porque, como estamos estudiando fenómenos económicos, es muy fácil omitir una variable que explica. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda tenemos el número de encendedores en el eje horizontal y el riesgo de contraer cáncer en el eje vertical. Y pareciera que hay una causalidad entre mayor número de encendedores en el hogar y el riesgo con cáncer. Pero aquí no se está considerando una variable muy importante, y es ese encendedor para qué se utiliza en la casa: para prender cigarrillos y fumar. Es decir, la variable horas o número de cigarrillos fumados por las personas no está acá. Ya eso está demostrado que el cigarrillo causa cáncer de pulmón por multiplicidades de estudios que ya lo determinaron. Pero aquí en esta gráfica se está omitiendo esa variable importante. Entonces corremos el riesgo de establecer la relación de dos variables que parecen estar directamente relacionadas y establecer que en ellas hay una correlación que explica su causa-efecto. No, debemos tener mucho cuidado a ver si realmente esas dos variables tienen una causalidad determinada por una relación real en la sociedad o en los mercados. Es decir, habría que explicar a nivel racional
por qué estas dos variables en la práctica sí tienen una correlación real. Y ahora, que tengan correlación no significa que una causa la otra. Y también está el fenómeno del lado derecho, que es la causalidad inversa, en el que, por ejemplo, tenemos el número de policías por habitante, ¿sí? Que vemos que va creciendo hacia la parte derecha. O sea, cuando se desplaza hacia la derecha se está incrementando el número de policías. Y en el eje vertical tenemos el número de delitos violentos por cada 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué podríamos decir? Erróneamente, que entre más policías tengamos, más delitos violentos se observan en una población en particular. Entonces, esto sería falso porque realmente en la realidad el mayor número de policías obedece a que la presencia de los delitos violentos. Entonces es necesario contratar más policías. Es decir, que no es que el mayor número de policías esté correlacionado con el mayor número de delitos, sino que la existencia realmente del fenómeno causa inversamente que existan más policías. Entonces es muy importante que no cometamos ninguno de estos dos errores en la interpretación de la relación de dos variables. Aquí hay algo que les traje del texto guía del curso, me pareció muy interesante este cómic para que lo analicen. Bueno, ¿por qué los BI usan supuestos y modelos para el análisis? O sea, los especialistas en inteligencia de negocios. Bueno, primero vamos a hacer una evaluación de impacto de una promoción de venta. Tenemos un caso de ejemplo. Una empresa minorista desea evaluar si implementar una promoción de tipo compra 2 lleva 3 durante 2 semanas generaría un aumento sostenido de las ventas y márgenes de ganancia en los productos, que se ponga así en 2. Pague 2 lleve 3. Entonces, ¿qué supuestos debemos establecer? La elasticidad precio de la demanda se mantiene constante durante la promoción. Es decir, que las personas ante la reducción del precio comprarán más, que es lo mismo que si sube el precio compran menos. Entonces la sensibilidad con la que las personas generalmente cambian su cantidad de compra entre la variación de precio es constante. Este es un tema que estudiaremos un poco más en detalle en las próximas semanas, la elasticidad precio de la demanda. No hay canibalización de otros productos similares. Eso significa que la misma empresa que tiene distintos productos, al un producto ser más atractivo, se deja de vender el otro, y eso tiene en su conjunto un efecto negativo en los ingresos y ganancias de la empresa. Eso ya se está asumiendo que no hay canibalización en el fenómeno que se estudia. Tercero, el comportamiento del cliente es similar al observado en el último trimestre, es decir, que no va a haber un cambio de las preferencias de los clientes, porque puede que el producto esté comprado, lleve 5 o lleve 7, pero a la gente ya no le interesa. Entonces, si ya no hay la misma preferencia, no va a importar el tema del precio. No, aquí se está asumiendo que hay. Entonces miren cómo el proceso de hacer el proyecto de inteligencia de negocios requiere de estos supuestos. Y por último, el costo logístico por unidad no varía, porque como se pretende vender más debido a que las personas no compran 2 y llevan 3, entonces siempre, generalmente, cuando se dispara la operación, los costos logísticos puede que en la realidad sí tengan se disparen más que proporcional. Pero aquí vamos a asumir que no en el modelo, para poder tomar la decisión. Entonces, ¿por qué se justifica cada uno? Pues no se cuentan con datos premios de promociones similares, seguramente. No hay evidencia clara de sustitución interna para el caso de canibalización. No había cambios importantes en el perfil del consumidor y la empresa mantiene la capacidad operativa suficiente como para poder cubrir el mayor nivel de ventas de una manera normal. Ahora, ¿qué implicaciones tiene la primera? La elasticidad precio de la demanda constante. Se asume una respuesta proporcional esperada a la demanda con el cambio del precio. No hay canibalización, es decir, que se evita modelar la complejidad entre distintas líneas de producto, que haría que el modelo fuera difícil de comprender. Y peor, más difícil de explicarle a otras personas no técnicas. Se proyectaría resultados sobre los datos recientes sin segmentación de nuevas en el caso de la observación de mantener que el comportamiento es similar. Y el tema logístico, pues se excluyen costos operativos adicionales en el análisis. Bueno, entonces miren cómo la utilización de modelos y supuestos es necesario en nuestro ejercicio como BIs. Bueno, listo, entonces con eso finaliza la presentación.
Quedo atento a sus comentarios y prestarles cualquier respuesta ante sus inquietudes. Muchas gracias.